es tu misericordia, Padre. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazo. Entonces verás y resplandecerás, se maravillarán y ensancharán tu corazón, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Saba y traerán oro e incienso y publicarán alabanza del Señor. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Naibot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos y su plata y su oro con ellos, al nombre del Señor tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Como en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti tus reyes. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí en 60 y se dan cuenta que en el título, lo que se llama períclopa dice, ¿cómo dice? Futuro, la futura gloria de Sión. Y uno sabe que esto tiene que ver con todo lo que el Señor habla a su pueblo y lo que va a pasar en poco tiempo con su pueblo. Pero también nosotros podemos tomar en parte esto para nuestras vidas y creer que el Señor en nosotros se va a glorificar. Porque hay muchas cosas que hemos vivido y experimentado de las cuales ni quisiéramos acordarnos, ¿cierto? Pero en todo esto el Señor está diciéndole a su pueblo y a nosotros que somos la rama injerta en el olivo, que Él se va a glorificar. Entonces ahora con nosotros el pastor Darío. Gracias, Señor, porque un día más estamos en tu presencia, oh Rey. Porque una vez más podemos, a pesar de todo, Señor, decir, Señor, que queremos agradarte y adorarte, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Queremos bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. ¿Cantamos una más o? Todos los días de nuestra vida, hasta el final de nuestra existencia. Yo creo que hay una de las cosas que más nos cuestionamos en algún momento es, ¿tú estás conmigo realmente? Yo creo que todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta y nos hemos cuestionado en alguna forma eh, referente a esto. Pero todos sabemos que Dios está y permanece con nosotros. Su gracia nos acompaña, su misericordia nos acompaña, pero es necesario que a veces pasemos por esos momentos de desierto, ¿cierto? Nuestros desiertos son necesarios. Hoy estuve oyendo una reflexión con mi esposo y me gustó mucho y quiero hacer una referencia corta de esta reflexión, porque muchas veces nosotros estamos siempre esperando para disfrutar más, para ser felices. Y resulta que siempre le estamos dando una espera al tiempo para ser felices. Voy a ser feliz. Cuando yo me case, voy a ser feliz. Cuando yo esté trabajando, voy a ser feliz. Cuando yo tenga dinero, voy a ser feliz, ¿verdad? Siempre estamos diciendo que el futuro es nuestra felicidad. Pero si nosotros tenemos un Dios presente, un Dios actual, y es ahora que nosotros debemos de intentar ser feliz y agradecidos con lo que tenemos. Porque la felicidad la da Dios en el entorno que nosotros vivimos, siempre y cuando seamos corazones agradecidos. No importa lo que estemos viviendo. Se movió un poquito, ¿cierto? ¿Todavía? ¿Está temblando, verdad? Señor, tenga misericordia. Entonces, amados, nosotros debemos de pensar que nuestro futuro es Dios,
pero si somos agradecidos con nuestro presente, vamos a ser felices en el futuro. A veces nos haga felices, pero realmente la palabra del Señor nos enseña que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho nos pondrá. Y quiero contar a manera de testimonio algo. Cuando mi esposo y yo comenzamos a vivir juntos, nosotros salíamos por las calles de Medellín en una chatarrita de moto. ¿Se acuerdan de las Vespas? Vino tinto que había, ¿cierto? Que eran unas bacenillas. Salíamos por las calles anhelando que nosotros decíamos, vamos a dar un lotecito, algo. Sin un peso salíamos por las calles soñando con que Dios nos iba a dar una casa. Íbamos por todos bulla y soñábamos. Un día nos dijeron que había un lote grande para vender en una finca y nos fuimos para allá sin un peso y eso era un voladero por allá, pero nosotros felices. Cualquier día el Señor nos dijo que nos iba a dar la casa. Y gloria a Dios, aquí está. Pero cuando nosotros empezamos, amados hermanos, nuestro acostar era en una cama de adobes. Nuestra cama era adobes. Una cosa, Señor, pero nunca renegué. Siempre le di gracias a Dios. Y mi hermana hoy nada más me decía y hacía referencia a los cambios tan tremendos que se han visto, ¿cierto? Entonces, hablamos a Él con el corazón, somos agradecidos con Él. Dios hace grandes cosas con nuestra vida. Nosotros lo único que aún, hermano, nosotros siendo infieles, Él permanece fiel a nuestras vidas. Eso es lo más maravilloso de nuestro Dios. Yo quisiera que compartiéramos un poco la palabra en algo que nosotros hemos oído mucho y es para poder disfrutar la gloria de Dios. Buscando el reino de Dios como un niño. Vamos a mirar el texto de ustedes. Mateo 18, 1 al 5. Amén. Venga, yo lo leo porque verdad que no tiene micrófono para nuestra. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Gloria a Dios por su palabra, amén. Entonces, cuando el Señor nos dice a nosotros a través de su palabra que debemos de ser como un niño, nuestro corazón tenga la sencillez del Espíritu para recibirle, para entender y ver la gloria de Él. Ustedes ven que Pablo recomienda que hay tiempo de madurez en el camino del Señor, que ya no es tiempo de estar tomando de pronto leche, sino que debemos de desgarrar carne. Pero el Señor hace una referencia a ser niños para entrar al reino de los cielos, o sea que debe ser una actitud, seamos viejos y muy maduros, entre comillas, espiritualmente. Cuando usted y yo dejamos que el Espíritu Santo, nos damos cuenta que nuestro corazón se vuelve más sensible, que nuestro corazón se vuelve más lleno de amor, que ya vemos las situaciones y todo nos da tristeza y todo se nos vuelve como un cúmulo de emociones que de un momento a otro resultamos llorando, ¿verdad que sí? Pero es porque el Espíritu Santo hace que nuestra vida espiritual y no las cosas que ocurren a nuestro entorno. Yo traía memoria hoy y decía, pero ¿cómo es posible que yo me acuerde de algo que pasó a mis 4 años y se me olvide que había un matrimonio? Un ejemplo, se me olvida. Yo estaba en la finca de mi mamá tenía una finca en Barasanta, se llama esto, en Gilgal Chocó, ella tenía una finca muy grande allá, y yo estaba en Barasanta, se crecía, Luis se acuerda, y esa quebrada cuando se crecía de una manera tan horrible, pero ancho por el que pasaba por la finca, y yo estaba parada ahí, a mí siempre me impresionaba de niña, porque nosotros para poderle llevar al almuerzo a mi papá teníamos que pasar por un palo inmenso, y era el que atravesaba la quebrada de lado al otro. Entonces a mí me dio en la ociosidad de niña de parar, vio unos perritos en un costal y los tiró. Y yo vi que un perrito de esos alzaba su cabecita y hacía como de ese acuerdo y me da una cosa. Y me acuerdo de eso y sé por qué tengo yo tan marcada la vida con esos animalitos. Ya entendí, hoy lo entendí. Entonces, son para haber hecho eso. Y yo veía, haga cuenta como las orejitas de Lupita, pero chiquiticas. Desesperado el perrito tratando y se ahogaron porque imagínate la iglesia y viendo los gaticos ahí acostados porque los dejé estar acá todo el día prácticamente, Lupita, un poco de cosas. Y yo me puse a mirar y claro, uno viene como con eso, ¿sí? Entonces, mire cómo se marca la vida de un niño. La vida de un niño se marca con lo bueno y se marca con lo malo. Y nosotros somos los que sabemos como otros, porque hay situaciones que vivimos que las podemos superar en Cristo, pero solo no podemos superar, porque es una recomendación de parte de Dios. Hacer como niños, es que nosotros debemos de amar como niños, confiar como niños, debemos de ser aquel, si es, aunque los niños a veces son muy crueles, ¿cierto que sí? Pero los niños a veces tienen esa honestidad tan horrible nosotros, ¿cierto? Pero así debemos de ser nosotros.
Y un niño tiene una particularidad muy bonita. Un niño siempre busca refugio en sus padres. Siempre buscan refugio, tal vez los que tuvieron una niñez difícil, los que tuvieron una niñez de pronto un poco angustiosa, de pronto no encontraron refugio en sus papás cuando eran niños, pero hoy ustedes tienen un refugiar y pueden pedirle a él y pueden descansar en él. Lo único que ustedes tienen que hacer, si a mí me falta fe en ti, entonces aumentame la fe y hazme tener un corazón como niño. ¿Qué es lo que nosotros no podemos admitir de ser un niño para el Señor? Primero, los niños tienen, a veces ellos hacen unas pataletas que uno le provoca. ¿Cuántos han visto esos videos y esas cosas? Si uno quisiera meterse dentro del video y decir, yo sí lo miren, amados, de los lugares donde yo más berrinches he visto de niños es en Estados Unidos. Aquí, así como yo vi aeropuertos de Estados Unidos, uno ve unos berrinches de niños que uno se queda asustado en la cara y yo quiero transformarme y que digan tabla, yo entiendo Nincy, ¿por qué? Porque es que los niños no tienen corregir a los niños en Estados Unidos. Resulta que en alguna ocasión estábamos en la casa de mi hermano y yo oía que iban y venían helicópteros tarde de la noche. Entonces me dice, miran, las casas de las personas que, por ejemplo, ellos tienen migración, localiza los matrimonios que se casan, el otro es colombiano, entonces, o latino. Entonces, ellos vigilan cierto tiempo esos matrimonios. Y si hay demasiados niños, también vigilan. Ellos tienen, Neil me mostraba que, o me explicaba que se veía uno como unas calaveritas corriendo, como calaveritas corriendo, así se ve uno, como si fuera, si la mamá está durmiendo con el niño. Ellos desde allá tienen una tecnología que pueden ver cómo se ve uno allá, ahí. Si la mamá, para esa mamá y pasa por un proceso hasta el punto que se lo tratan de quitar. En Estados Unidos las mamás no pueden dormir con los niños en la misma cama. Hay una situación bastante fuerte de maltrato. Con esos helicópteros y esas pasadas y pasadas capturaron unos vecinos de ahí de Neí, como decimos nosotros por allá. Exacto, entonces ellos ven, por ejemplo, si en una casa están corriendo y tienen armas, ellos ven el esqueleto y ven el arma. Bueno, entonces esa forma de ahora que se metió tan moderna, entre comillas, de educar a nuestros niños, ha cambiado también la mentalidad de ellos. Si nosotros lo analizamos desde cuando el Señor nos está diciendo que tenemos que ser como niños, debemos de pensar que el Espíritu Santo en nuestra vida realmente hace una transformación y esas cosas que están dañando nuestra vida y vuelve nuestro corazón como carne nueva. Poco a poco, cuando nosotros lo permitimos, es nosotros que debemos ser como niños. Dejar que nuestro corazón se vaya quitando, que de nuestro corazón se vaya yendo toda esa costra, como tú no me dices, como tú no hiciste, como tú no mandaste, como tú tal cosa. Esos son berrinches de niño. Y resulta que nosotros, por esos berrinches de niños, es mejor uno a veces calla, mis amados, y espera mejor en la voluntad del Señor. Un niño es caprichoso, ¿cierto que sí? Los niños son caprichosos, es que esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Mi niño, por si ustedes ven a Nelson ahí, pero Nelson era berrinchoso. Nelson se me paraba en una chaza, yo iba con él porque me fascinaba sacarlo, porque resumirlo. Entonces, yo salía con él y cuando estaba parada, por ejemplo, que él veía una chaza, él decía, yo telo esto. Ay, que yo no le di la esto. Ahí me hacía un berrinche. Hermanos, nosotros somos los que enseñamos a nuestros niños. Asimismo, Dios nos enseña a nosotros. Dios nos enseña a nosotros, Dios nos quita las rabietas, Dios nos quita los berrinches, Dios nos quita la verdad a nosotros, porque no solamente tenemos la forma de ser de niños y debemos ser como niños en lo bueno, pero el Señor también sabe que como niños tenemos berrinches, tenemos rabietas y todo eso el Señor lo va quitando. ¿Qué? Sí, exacto. Es muy tremendo porque lo que dice nuestra hermana Duy es que el Señor manda a los padres a corregir al niño con, pero asimismo el Señor nos corrige a nosotros con vara. Asimismo el Señor a nosotros nos pasa por el fuego, nos pasa, acuérdense de lo que dice la palabra, que aunque vamos, pero pasamos. Pasamos. No, Él nos dice que vamos a pasar. En estos días yo analizaba algo y creo que hice una referencia a esto, pero sigo conmovida con esta situación. Y es que la Biblia que nosotros miremos habiendo habido tantas mujeres de renombre, tantas mujeres, a Ruda, a Esther, a Débora, a María su mamá, no dice, miren a mi mamá lo que hizo, miren a Lot. ¿Se han caído en cuenta de esto tan tremendo y delicado? Él le dice es, miren a la mujer de Lot. ¿Por qué le manda el Señor a uno a volver su mirada a ver qué fue el rostro atrás? ¿Por qué volvió su rostro atrás? Porque ella añoraba lo que estaba en el pasado, porque ella añoraba lo que estaba dejando atrás. Porque yo sé que estando por curiosidad, yo no creo que Dios por la curiosidad la vaya a matar, ¿verdad? Pero era su corazón que todavía, ella sentía dolor de haber salido de allá, no dolor de ir a una nueva vida.
Entonces, ahí está claro que ese arraigo daña porque no tenemos la sencillez de niño para entender los planes y los propósitos de Dios. No hubiera sido en los brazos de mi papá, como quien dice, cierto, yo me voy a tirar en sus brazos, voy a descansar en él, yo voy a correr, pero él vino, nos salvó y ser agradecidos. Nosotros aquí, que ella pensó en todo lo que dejaba y miró hacia atrás. Y al mirar atrás, se convirtió en la estatua de sal de la cual cuenta la palabra. No fue inmediatamente. Exacto. Entonces, entonces todas estas cosas a nosotros nos deben hacer pensar. Aquí hay un niño que no se acuerda que él hizo esta predicación. ¿Te acuerdas, Emanuel? Emanuel hizo esta predicación en el 2017, agosto 20 del 2017. Y yo quise hoy sacarla y darla a la iglesia. Agosto 20 del 2017. Mire que aquí dice, vi Emanuel Bejarano. Yo puse ahí porque, y mire lo que es ser la voluntad de Dios porque Él es santo. Debemos ser santos. Hay que seguir el ejemplo de nuestro llamado, de nuestro amado y hermano Jesús. Por acá, hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuándo fue eso? ¿Sí se acuerdan, mi amor? Eso, papi. Entonces nosotros debemos de pensar, amados hermanos, que cuando estamos en el propósito de Dios, cuando caminamos con Él, en un simple, vamos a decirlo así, en una cuna, en una sala cuna, ¿verdad? ¿Qué pasa en una sala cuna? En una sala cuna se oyen gritos, en una sala cuna se oyen risas. ¿Cuál es la risa más hermosa y contagiosa que existe? Esa es la alegría más grande que uno puede, ¿cierto? Y es la sonrisa que uno nunca olvida, la sonrisa de sus hijos. ¿Verdad que si uno no esa sonrisa de mis dos hijos? Entonces, nosotros debemos de tratar de mirar al cielo y sonreírle al Señor como niños y decirle al Señor, Padre, a pesar de que me estoy en esta situación, a pesar de que hay cosas en mi vida tan difíciles, Padre, en el nombre de Jesús, yo solamente lo que venga del enemigo, yo lo rechazo, amén, amados. Y como niños, aceptar que debemos de beber leche el tiempo que tengamos que beber leche, desgarrando carne, amén. Nunca se nos olvide el llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, nunca se nos olvide. Me pareció muy bonito y cuando vi esto me llenó el corazón. A veces uno está mirando sus libros y encuentra estas cosas tan maravillosas, ¿verdad? Donde el Señor vuelve y nos habla. ¿Cuántos años tenía Emanuel cuando escribió esto? 2017. 8 años tenía Emanuel. 7 años tenía. Entonces, como un niño, amén. Para Dios, para su honra, para su gloria, a pesar de que estamos rancios, ¿verdad que sí? Ruchos, dicen por allá. Estamos ruchos, Señor. Vamos a recoger las ofrendas. Le voy a pedir el favor a mi hermana Viviana que